Muchas gracias. Sí, yo empezaría con algunas consideraciones que me parecen pertinentes y creo que son la base de esta discusión y de estos dictámenes que vamos a tocar, que son las que tienen que ver con el modelo de Estado que está en la base de la posición de Movimiento Ciudadano y creo que en la posición, en la base de la posición de lo que se presenta. Y es qué Estado debe existir, qué Estado se requiere. Y partimos de la concepción de que se requiere un Estado de bienestar que garantice los derechos de todas las personas. Y cuando digo esto, lo que estoy poniendo en el centro es que la garantía de derechos significa no un Estado que garantice recursos, programas, proyectos, políticas públicas con una visión clientelar, ni tampoco una visión de filantropía, sino que se trata de una visión de derechos. Partimos de la concepción de derechos. Las personas, los seres humanos tenemos derechos y el Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos. Sin duda, la Constitución General de la República es un documento esencial para que esa visión de derechos esté garantizada. En el caso del derecho a una vivienda digna, habría que decir que partimos de una situación extremadamente negativa, adversa para las mexicanas y los mexicanos, pero yo pondría sobre todo el acento en las personas jóvenes, especialmente las personas jóvenes trabajadoras. Sedatu señalaba que hace 2 años existían en nuestro país 650,000 viviendas abandonadas, existiendo la necesidad y el requerimiento de viviendas. La pregunta es, ¿por qué están abandonadas estas viviendas? Están abandonadas porque no han cumplido con lo que señala con toda claridad no solamente ONU Habitat, no solamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el derecho a tener una vivienda digna, sino que los Objetivos de Desarrollo Sostenible señalan que se deben construir, deben los estados comprometerse con la construcción de ciudades y comunidades sostenibles, pero esto significa viviendas adecuadas, seguras y asequibles. Estas viviendas, 650,000 que están abandonadas, tienen la característica de que no son asequibles, no están cerca de centros de trabajo ni de centros urbanos de desarrollo. Por eso se construyeron y se les abandonó, porque no cumplen los requisitos de accesibilidad para las personas que requieren la vivienda, de tal manera que hoy se requiere garantizar. También es cierto que ha subido el costo de la vivienda en nuestro país en 42% en términos reales, es decir, el costo de la vivienda, el que no sean asequibles, que no estén cerca de centros urbanos ni de los centros de trabajo, ha hecho que a pesar de la necesidad no se garantice eso. Por eso, hablar del concepto, incluir el concepto de adecuadas, es un concepto esencial porque se pondría en el centro y en la ruta adecuada que sean accesibles, que sean seguras, que sean adecuadas, asequibles. Es decir, por eso es que consideramos que incorporar este concepto es pertinente. Ahora bien, respecto de las personas con discapacidad, yo quiero aprovechar esta reunión porque me parece que además el reconocimiento a quienes han impulsado derechos es fundamental. A Gilberto Rincón Gallardo. Gilberto Rincón Gallardo es el mexicano que en 2007 promovió la Declaración Universal, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No solamente la redactó, sino que acudió a Naciones Unidas y finalmente esa convención que hoy tiene vigencia universal fue promovida e impulsada por un mexicano. Me parece muy importante en ese sentido que se garantice que las personas que sufren una discapacidad tengan acceso a una calidad de vida y a sus derechos, como está establecido en los distintos instrumentos internacionales que ha firmado México, pero especialmente yo haría referencia a esa convención que promovió Gilberto Rincón Gallardo. Y quiero subrayar que esta convención de manera precisa
puntualiza que el acceso a este respaldo a las personas con una discapacidad menores de 64 años debe ser no condicionada por ningún motivo ni por ninguna coyuntura de ninguna naturaleza, ni política, ni incluso por razones de falta de presupuesto. Es decir, tiene que garantizarse el acceso a este derecho a tener un respaldo con una pensión a las personas que viven con una discapacidad. Y respecto de la propuesta de reformas en la Constitución, en lo que se refiere al artículo 27 constitucional, yo diría que hay aquí antecedentes que son muy importantes. No solamente se debe poner en el centro el derecho a un jornal seguro, que es el reconocimiento de que lo que se realiza en el campo es un trabajo y todo trabajo debe garantizar el acceso a un ingreso digno, pero hablar de un jornal seguro, justo, permanente a campesinos resulta sustancial porque tenemos una situación especialmente difícil y adversa en nuestro país. Hay un abandono del campo, miles de productores agrícolas están abandonando el campo y es por eso que garantizarlo es fundamental. Los fertilizantes son un reclamo que ha estado presente y yo diría que el acceso a precios de garantía resulta sustancial. Termino señalando que México lamentablemente está importando desde hace muchos años maíz. Es un importador de frijol, siendo un gran productor de frijol y consumidor de frijol y de maíz. Es por eso que garantizar fertilizantes, acceso a precios de garantía es esencial. Y yo terminaría señalando que lo que falta aquí, seguramente lo veremos después en esta legislatura y con el gobierno, es el acceso a la tecnificación del campo y a una producción que garantice que el campo pueda producir y tener soberanía alimentaria. Muchas gracias. Gracias.